Saludos a todos los hermanos que están en plataforma, nuestro hermano Delio, nuestro pastor Santos Ayala, nuestro hermano Simón Amani, nuestro hermano Alfredo Condori. También he visto al pastor Hermes, al pastor Santos Ayala. Esta noche, bienvenido, pastor Santos. Amén, pastor. Buenas noches. A nuestro hermano Alberto Lastra. Amén. ¿Cómo está el alto, nuestro querido pastor Santos? No me dejan salir, pastor. Sigue Estoy la aquí cuarentena. en la cuarentena. No me dejan salir mis hijos. Ah, ya. No, está bien. Está bien. Hay que Quiero cuidar. salir y no me dejan, pastor. Yo por andar en el mercado me contagié, pues, pastor. No hay que ir al Ah, mercado. Yo iba seguido al mercado y no supe qué rato ya me estaba con el coronavirus. Es que hay mucha gente en el mercado. sí, pastor. No, pero son propósitos de Dios, pastor. No es casualidad, pastor. Cierto, Es cierto, cierto. un Dios tiene propósito de Dios para plan. que usted entienda lo que es eh, los propósitos de Dios para nuestras vidas, pastor. Yo le Cierto. digo, pastor, nada, nada es por casualidad, pastor. Todo es propósitos de Dios para nuestras vidas, para que no, para que estemos siempre en contacto con Dios, pastor. Así es, hermano. ¿Y cómo está su familia allá, pastor? Está aquí en Santa Cruz, todos sanos, gracias a Dios. Mis hijas se recuperaron, las que se habían contagiado junto conmigo. Bueno, yo llegué y las contagié, ¿no? El día yo llegué con el virus desde La Paz, entonces ellas me atendieron acá y ya yo me comencé a poner más mal, entonces también ellas se contagiaron, pero ya están recuperadas. Parece que a los jóvenes no les afecta mucho. Esta, Sí, nosotros, pastor. los viejitos somos los que estamos más propensos a que nos vaya Pero mal. mientras Dios nos da vida, hermano, tenemos que seguir haciendo algo para el Señor, pastor. Amén. Así es. Bien, vamos a empezar esta noche con los hermanos. Vamos a orar al Señor Amén, y pastor. comenzamos este tiempo. Amado Padre, en esta noche te agradecemos por permitir, Señor, que podamos reunirnos de este modo. Gracias por la tecnología, Señor, que nos permite llegar a tantos lugares. Lugares que no nos imaginamos, Señor. Tú permites que podamos llegar hasta esos mismos hogares. Y en esta noche pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Queremos hablar de Él, Señor, y queremos, Señor, que tú seas el que sea nuestro Maestro en esta noche. Háblanos, Señor, toca nuestras vidas. Queremos, Señor, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y mostrar el fruto del Espíritu. Gracias por este tiempo que nos permites disfrutar de tu presencia, Señor, meditar un momento en tu palabra y pedimos que tú abras el entendimiento, abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, abras nuestros oídos espirituales, abras nuestros ojos espirituales y ayúdanos a oír, a escuchar eh, esta palabra que nos puede dar vida, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos. Amén y amén. Amén. Bien, estamos compartiendo la página central, así que les invito a ir. El tema de esta noche es precisamente el Espíritu Santo. Decimos, la tercera persona, ¿no?, de la Trinidad.
pero no hay un orden. El Espíritu Santo es Dios igual, ¿no? Cristo es Dios, el Padre es Dios, pero nos hemos acostumbrado a decir, ¿no? La primera persona, segunda persona, tercera persona, como si hubiera un nivel de importancia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la verdad que no hay ese orden, ¿no? Es el Espíritu Santo igual, es Dios, es una persona, es, no es una fuerza, ¿no? No es una fuerza abstracta, es una persona. Y algo que es muy interesante que debemos notar es que la Biblia empieza hablando, ¿no? Del Espíritu Santo. Cuando vemos en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? La idea, dice, de ese mover es como cuando la gallina está empollando sus huevos para producir unos nuevos pollitos. eh, y esa es la idea, dice, del Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. Y en Job encontramos de que el Señor hizo la creación, todo, por el soplo de su boca, ¿no? Es el soplo del Espíritu Santo. Entonces la Biblia empieza con la obra del Espíritu Santo en Génesis 1:2 y también termina con el Espíritu Santo en Apocalipsis 22:17. Vamos a, en realidad esta noche hay muchos versículos que leer, pero es muy importante que podamos leerlo. Estamos en Apocalipsis 22:17. Vamos a ver si la luz nos ayuda. Dice, y el Espíritu, ahí está, el Espíritu Santo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces vemos cómo la Biblia empieza con la persona y la obra del Espíritu Santo y también termina con la obra y la persona del Espíritu Santo. Entonces, una de las mayores necesidades de la iglesia de hoy es entender y tener una relación personal con esta persona, ¿no? Que le decimos, como comentaba anteriormente, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en Efesios 1:17, él ora para que nuestro entendimiento se puedan abrir y podamos entender la obra. Y vamos a leer este pasaje, Efesios 1:17, en la oración del apóstol Pablo, en esta carta. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es la oración que tenía el apóstol Pablo para que nosotros podamos entender la obra que Dios hace, ¿no? Aquí en esta epístola de Efesios encontramos a las tres personas de la Trinidad haciendo una obra. Vemos en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que Dios nos escoge y desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero a partir del versículo 7, dice que el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora está hablando del Señor Jesucristo, quien nos redime con su sangre, ¿no? Y cuando llegamos al versículo 13, encontramos que el Espíritu Santo también está actuando a favor de los creyentes.
En el versículo 13 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en estos 13 versículos, 14 versículos, primero, encontramos la obra del Padre, encontramos la obra del Hijo, haciendo la obra de redención, y encontramos al Espíritu Santo poniéndonos un sello a todos los creyentes. Entonces, Pablo a continuación ora para que nosotros podamos tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y es una oración que necesitamos todos los creyentes, ¿no? Porque necesitamos ese espíritu de sabiduría para entender la palabra del Señor. Ahora, el Espíritu Santo hace una obra, aquí hemos anotado varias cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consolador, Él es suplidor, proveedor, defensor, es intercesor, es maestro, es amigo, es guía, es consejero, Él nos fortalece, es líder, es ayudador, es compañero, es un paracleto, un ayudador. Y vamos a estar viendo esta obra del Espíritu Santo, todo lo que hace a nuestro favor. Entonces vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cómo es la personalidad del Espíritu Santo? Habíamos dicho que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, no es algo que, como muchas sectas, ¿no? Dicen de que el Espíritu Santo es simplemente un viento, una fuerza nada más. Pero vamos a encontrar de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y por qué es una persona? Aquí vemos las cualidades que tiene toda persona. Y una de las cualidades que el Espíritu Santo tiene entendimiento, ¿no? Romanos 8, 27. Esto es bueno que nosotros, hermanos, leamos los pasajes bíblicos. Romanos 8, 27. Si tiene su Biblia ahí cerca, sería bueno que usted también lea los pasajes. Dice Romanos 8, 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones, ¿no? Él tiene entendimiento para ver qué son nuestras intenciones en nuestro corazón. Y escudriña, dice, nuestras intenciones, si son conforme a la voluntad de Dios. Y Él también nos ayuda en la oración, ¿no? Intercede por nosotros. El Espíritu Santo tiene voluntad. Y eso vamos a verlo en 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. El Espíritu Santo tiene voluntad. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando de los dones espirituales, el creyente no elige el don que quiera tener, ¿no? Es el Espíritu Santo quien nos reparte a nosotros según su voluntad. Creo que si nosotros pudiéramos elegir el don espiritual que quisiéramos tener, estuviéramos escogiendo los dones espectaculares, ¿no? Como sanidad y algunos otros dones que llaman la atención. Pero no es uno el que escoge, no es el creyente el que escoge su don, sino es el Espíritu Santo, porque Él tiene su voluntad y nos da el don que cada uno tiene ahora, ¿no?
porque todos tenemos un don. La cosa es que muchas veces no lo descubrimos, ese don. Pero cada uno el Señor nos ha repartido dones. Puede ser uno o más, ¿no? Dones. Ahora, otra cualidad que demuestra que el Espíritu Santo es una persona es que tiene emociones. Una persona tiene emociones. El Espíritu Santo tiene emociones. Vamos a ver Romanos 15, versículo 30. 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ahí está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo está pidiendo que a través del Espíritu Santo se esté orando por él a Dios, ¿no? Amor, dice, ¿no? Por el amor. Otra cosa que demuestra que el Espíritu Santo es una persona es que el Espíritu Santo habla. Y ahí vemos en Hechos 13:2 que estaba la iglesia ayunando, orando, y el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, ¿no? Leamos el pasaje, es Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, es decir, habló. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, aquí vemos que si no fuera una persona, no hablara, ¿no? Aquí vemos otra cualidad como persona del Espíritu Santo. Otra cualidad es que da testimonio y testifica. Y eso lo encontramos en Juan 14:26. Siempre el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, tal como dice aquí la palabra. Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo testifica, ¿no? Y nos hace recordar todo lo que Él nos ha dicho. Enseña, el Espíritu Santo enseña, Nehemías 9:20, veamos ese pasaje de Nehemías 9:20. Que dice de esta manera: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y enviaste tu buen espíritu, en mayúscula está porque se trata de la persona del Espíritu Santo, para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed.
Entonces ahí vemos la obra del Espíritu Santo enseñándoles al pueblo. Está haciendo Esdras, está haciendo un recuento de lo que pasó en el desierto, ¿no? A continuación dice, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Entonces, el Espíritu Santo estuvo enseñando al pueblo. Recordemos que le da la ley en el desierto, y entonces el Espíritu Santo está haciendo una obra ahí de enseñanza al pueblo. El Espíritu Santo ora e intercede, lo hemos leído ese pasaje, es Romanos 8:26, dice que nos ayuda en nuestra debilidad. 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, puesto que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces es muy importante saber esto, ¿no? De que el Espíritu Santo también ora por nosotros. Los creyentes tenemos dos intercesores, ¿no? Está el Señor Jesucristo a la diestra del Padre, dice que allá intercede por nosotros también, ya en el cielo, ¿no? Pero también el Espíritu Santo desde acá, desde la tierra, intercede por nosotros los creyentes. Ora, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces creemos que nadie está orando por nosotros. ¿Quién ora por el pastor Nilsson? ¿Quién ora por el pastor Santo, el pastor Hermes? Por cada uno de los hermanos que están en plataforma. El Espíritu Santo. Si nadie lo está haciendo, Cristo lo está haciendo ahí a la diestra del Padre, que es nuestro intercesor, y también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que es una fortaleza, hermanos, saber de que estas dos personas, ¿no? El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, están intercediendo por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo tiene sentimientos, como toda persona, ¿no? El Espíritu Santo puede entristecerse. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, o no entristezcáis, como dicen otras versiones, ¿no? 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, aquí se vuelve a repetir lo del sello, ¿no? Efesios 1:13 habla de que el Espíritu Santo nos ha sellado, pero también aquí en 4:30 dice que hemos sido sellados para el día de la redención. Es la seguridad que tenemos los creyentes de saber de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero al comienzo del versículo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tiene sentimientos. El Espíritu Santo puede ser insultado. Hebreos 10:29, sería interesante leer el pasaje. Todo está en base a las Escrituras. Aquí no hay ningún invento humano. Hebreos 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, si hace afrenta es que está faltando, blasfemando, en otras palabras, ¿no?
afrentando al Espíritu de gracia. Entonces, la afrenta, hablar profanadamente, usar malignamente con el intento de causar daño. También podemos mentirle al Espíritu Santo, ¿no? Ahí está el caso de Ananías y Zafira, que trataron de mentirle al Espíritu Santo. Estamos hablando de Hechos capítulo 5, de un hecho muy conocido. El versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Mintieses al Espíritu Santo, le dice Pedro, ¿no? Cuando enfrenta a Ananías y a Zafira, ellos estaban mintiendo. El Espíritu Santo puede ser blasfemado, la blasfemia, abuso verbal contra la reputación de alguien por rumores o dichos malignos. Blasfemar es desacreditar, insultar, herir, difamar. Otra cosa que podemos hacer contra el Espíritu Santo es resistirnos al Espíritu Santo, ¿no? Y ahí está lo que dijo Esteban en Hechos 7:51. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, le dice Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces ahí vemos que podemos resistir al Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo puede enfadarse, puede irritarse. Y eso lo vemos en Isaías 63:10. Interesante que leamos este pasaje también en esta noche. Espero que estén con sus Biblias, hermanos, porque es importante que veamos los versículos. A Isaías 63:10, que dice: Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Wow, qué tremendo, ¿no? Es ya que hagamos enojar, irritar al Espíritu Santo y se vuelva en contra nuestra. Tesalonicenses 5:19, primera Tesalonicenses 5:19 dice que podemos apagarlo, ¿no? No apaguéis el espíritu, ¿no? Es un pasaje muy conocido también. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al espíritu, ¿no? Es un mandato y no debemos apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque el fuego purifica, ilumina, consume. Apagar la idea de aminorar la llama del fuego del Espíritu Santo. Sabemos que lo apagamos cuando pecamos, ¿no? Cuando pecamos, estamos entristeciendo al Espíritu Santo y lo apagamos en nuestra vida. Entonces no sentimos que el Espíritu Santo está utilizándonos para hacer su obra, ¿no? Porque está apagado. Es como si uno enchufara la plancha y no la enciende la plancha, ¿no? Está enchufada pero no la enciende. Entonces hay que graduarla para ver la temperatura, ¿no? Que pueda tener la plancha y que nos pueda servir para
planchar la ropa. Está apagado, tenemos que encenderlo y lo encendemos con la confesión. Vamos a ver los nombres y títulos del Espíritu Santo. Se le llama en la Escritura 97 veces el Espíritu Santo. Y hay los siguientes nombres y títulos que le son dados, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, se le llama el Espíritu de Dios en Génesis 1:2, que fue el primer pasaje que leímos en esta noche, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Luego vemos en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, el Espíritu de Dios es uno de los nombres que se le atribuye al Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que habla de que Dios es supremo. El Espíritu Santo es Dios, es una deidad. Encontramos también que se le denomina el Espíritu del Señor. Curios, sabemos que es Señor, es el supremo de autoridad, ¿no? Que tiene el control. Lucas 4:18, encontramos este pasaje. Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Empezando el versículo dice, el Espíritu del Señor, del Supremo en autoridad, ¿no? El Señor. También se le da ese nombre al Espíritu Santo. El siguiente nombre es el Espíritu del Dios viviente. Es el que da vida, ¿no? Es el ser viviente, el Dios verdadero. Segunda de Corintios 3:3. Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, y escuche bien, sino dice con el Espíritu del Dios vivo o del Dios viviente. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, otro nombre que se le da al Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo. También se le dice al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Y leamos un pasaje, el de Romanos 8:9, el Espíritu de Cristo. Romanos 8, versículo 9, dice de esta manera, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí dice el Espíritu de Dios. Pero más abajito dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mire, dice el Espíritu de Dios, pero también dice el Espíritu de Cristo y se refiere al Espíritu Santo. Es el Espíritu del ungido. También se le denomina al Espíritu Santo el Espíritu del Padre, es decir, del mentor o modelo, una forma ancestral
el Padre, Mateo 10, 16. Es importante que veamos estos nombres con que se denomina al Espíritu Santo. Mateo 10, 16 al 20. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpiente y sencillo como palomas. Y guardado de los hombres porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o en qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Qué interesante es eso, ¿no? Saber de que cuando hablamos, aquí está hablando, claro, de tiempo de persecución, ¿no? Pero pensemos también en cuando predicamos. ¿Quién está hablando a través de nosotros? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, estamos como mensajeros de Dios llevando la palabra a través del Espíritu del Padre, de vuestro Padre que habla en vosotros. Hay más nombres. También se le dice el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Espíritu Santo de Dios, el ser viviente y Dios verdadero, ¿no? También se le denomina al Espíritu Santo el Espíritu de Jesucristo, del Yeshua, del Salvador, ¿no? Recordemos que Jesucristo es un nombre compuesto entre Jesús, que es un nombre humano, y Cristo, que es el nombre del ungido, nombre divino. Entonces, Filipenses 1:19, leamos este pasaje. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces el Espíritu Santo también se le denomina el Espíritu de Jesucristo. Ahora, el Espíritu Eterno, eso lo encontramos en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. También creo que ya lo leímos ese pasaje. 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno, ahí está el nombre del Espíritu Santo, Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, podríamos ver los diferentes nombres. Vamos a ir leyendo solamente directamente el título, el Espíritu de Sabiduría y Revelación. Lo hemos leído esta noche en Efesios 1:17, donde dice que
Pablo oraba por la iglesia para que tengamos espíritu de sabiduría. Es la sabiduría divina, la habilidad de controlar la relación personal con Dios, descubrir, revelar, quitar la ignorancia y oscuridad, comunicando la luz y el conocimiento. Esa era la oración de Pablo, ¿no? Para que tengamos luz y tengamos conocimiento para salir de la ignorancia y de la incredulidad. También el espíritu de sabiduría se le llama, ¿no? El espíritu de sabiduría. Isaías 11, versículo 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ¿qué clase de espíritu iban a reposar sobre nuestro Señor Jesucristo? Y uno es el espíritu de sabiduría, para conocer las cosas profundas de Dios. También se le llama el espíritu de conocimiento, acabamos de leer el pasaje, ¿no? El espíritu de consejo y poder, para aconsejar, decidir, el espíritu de gracia y oración. También se le conoce al Espíritu Santo como el espíritu de gracia y oración. Zacarías 12:10. Leamos el pasaje de Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Creo que todos los pastores debemos pedir este espíritu de gracia y oración, ¿no? El Señor dice, mirarán a mí, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Oración, súplica, ¿no? Que nace del corazón. El Espíritu Santo también como espíritu de juicio, según Isaías 4:4. Isaías 4:4. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Espíritu de juicio y de devastación. El que hemos leído también, abajo dice espíritu de devastación, Isaías 4:4. También al Espíritu Santo se lo conoce como el soplo del omnipotente, ¿no? Del todopoderoso. El poder del Altísimo, según Lucas 1:31. Luego tenemos el Espíritu de santidad, según Romanos 1:4. Habla de la santidad de Dios, impregnado y moldeado al esquema de la redención, haciéndose manifiesta finalmente en y por Cristo. Esto no se refiere de algo que Cristo haya conseguido, sino a lo que Cristo era en sí mismo, santo. En su carne, el Señor Jesucristo no consiguió santidad, sino que manifestó la santidad que Él siempre ha sido y será, ¿no? Vemos eso en Romanos 1:4.
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Santo. Son los diferentes nombres que tiene el Espíritu Santo. El más conocido es el Consolador o el Paracleto, que significa ayudador, ¿no? En Juan 14:16 vemos esta idea del ayudador. Vamos a Juan 14:16. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este consolador, este ayudador, se queda con nosotros para siempre. Así que nunca nos sintamos solos. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, porque Él está con nosotros para siempre. A veces tenemos la tendencia de pensar de que estamos solos, ¿no? Abandonados, pero no. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él está con nosotros para siempre. El versículo 17 dice, y el Espíritu de verdad, estoy leyendo Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y fíjese lo que dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es interesante entender esto porque él está hablando a los discípulos, diciéndole que el Espíritu Santo moraba con ellos. Pero llegaría el día en que el Espíritu Santo ya no iba a morar solamente con ellos, sino que iba a morar en, o sea, dentro de los creyentes. Y es lo que sucede ya ahora, ¿no? En la actualidad, con nosotros, con la iglesia. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y es por eso que nos convertimos en templo del Espíritu Santo, porque Él viene a vivir en nosotros. Este pasaje de Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y sabemos que el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino y comenzó a morar en cada uno de los creyentes. También el Espíritu Santo tiene el nombre de Espíritu de amor, ¿no? Según de Timoteo 1:7 dice que no hemos recibido el espíritu de temor, sino que habemos recibido el espíritu de amor, que es, estamos leyendo segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino qué clase de espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el Espíritu Santo también es conocido como el Espíritu de verdad. Hemos estado leyendo Juan 15. Volvemos a Juan 15, donde el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad. 15:26 dice de esta manera, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca
de mí. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y ahora ahí está el título, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces también se conoce al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, la verdad revelada y de acuerdo a una apariencia, ¿no? El Espíritu de verdad significa un espíritu que declara o revela la verdad divina. Por eso cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos está revelando su verdad. Por eso es que nos sentimos pecadores, ¿no? Porque la verdad, ¿y quién es la verdad? Señor Jesucristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. También el Espíritu Santo se conoce como el Espíritu de vida. Eso lo vemos en Romanos 8:2. Es vida eterna o vida espiritual. Romanos 8, versículo 2, habla del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí menciona que el Espíritu de vida, ¿no? Es otro de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu de fe, segunda de Corintios 4:13. Para los hermanos que recién entraron, queremos informarles de que estamos viendo los diferentes nombres con que se conoce al Espíritu Santo. Y hasta el momento ya hemos recorrido varios nombres, hemos estado leyendo la Escritura también. Aquí encontramos en 2 de Corintios 4:13 otro nombre del Espíritu Santo. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El espíritu de gracia es el don, el deseo de un favor divino. Específicamente la gracia y el favor divino se ejercita al conferir dones, gracia y beneficios al hombre. Ese espíritu de gracia es el que también vive en nosotros. Vamos a ver el pasaje de Hebreos, capítulo 10, versículo 29. 10:29. Pero cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es, es Quisiera escuchar alguna opinión de los hermanos en esta noche sobre este tema de los nombres del Espíritu. Ya vimos que el Espíritu de poder, igual en 2 de Timoteo 1:7, donde dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? El espíritu de fortaleza, de vigor, que es el espíritu que hemos recibido. ¿Qué opina, hermanos santos, de los nombres del Espíritu Santo? Pastor, muy interesante, pastor, que estamos conociendo del Espíritu Santo. Bueno, yo ya lo había escuchado esto, pero qué lindo es volver a escuchar y entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir esta noche también, pastor.
Gracias, Pastor Santos. Eso es muy interesante, ¿no? Ver los Y nombres eso, del Espíritu Santo. ¿Hay otro hermano que desea comentar algo? Tienen la oportunidad de hacerlo mientras hacemos un breve eh, descanso. Hemos estado hablando de los nombres del Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 19:10 encontramos que se le denomina el espíritu de profecía al Espíritu Santo. El oficio profético, el oficio o rango de un profeta o don de profecía. El resultado de la gracia de Dios o la gracia permitente para ser ejercitado en la iglesia. En Juan, primera de Juan 2:20, vemos que la unción del santo, ¿no? O sea, el Cristo, el ungido. Primera de Pedro 4:14, hablando de Cristo, implica también la idea de su majestuosidad real. Es, en Génesis 2:7 encontramos que el Espíritu también se le denomina el aliento de vida. Sopló aliento de vida, dice, sobre el hombre, y el hombre fue un ser viviente. Estos nombres y títulos del Espíritu Santo no solo revelan su divinidad, o sea que Él es Dios, sino también muestran sus características, muestran sus atributos y ministerio en nuestras vidas. Todo lo que Dios es y todo lo que puede hacer llega a nosotros por la persona del Espíritu Santo, el consolador, guía y maestro de los cristianos. Entonces, esta noche hemos visto los nombres del Espíritu Santo así, casi en detalle, porque muchas veces nosotros solamente lo tenemos como el Espíritu Santo, ¿no? Pero hay otros nombres que identifican al Espíritu Santo y es lo que hemos estado viendo en esta noche. Hay varios símbolos del Espíritu Santo, ¿no?, en las Escrituras. Voy a leerlos nomás para no cansarlos mucho. El Espíritu Santo se lo simboliza como agua, como fuego, como neuma, como viento o aliento, como unción. Cuando fue bautizado el Señor Jesucristo, también se lo vio como si fuese una paloma, en forma de paloma, dice. Se le denomina el dedo de Dios, como lluvia, como vino, como sello, como aceite, ¿no? En varios pasajes encontramos la idea de sello y aceite. Eh, no sé si vemos esto del tema del conocimiento, conociendo al Espíritu Santo, para concluir esta noche. Vemos que el Espíritu Santo es un consolador que siente. Eso lo estábamos viendo en Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No? El Espíritu Santo es un consolador que siente y Él es maestro, ¿no? Es un maestro que nos enseña, nos hace recordar, dice, todo lo que el Señor Jesús habló. Eso yo muchas veces me preguntaba cómo fue que se escribieron los evangelios, por decirlo, ¿no? Y cómo es que los escritores de los evangelios podían recordar las palabras exactas que habló el Señor Jesucristo. Y este pasaje puede dar la respuesta, ¿no? Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo el Señor.
Entonces, de esa manera es que los escritores podían recordar lo que el Señor Jesucristo había hablado, porque el Espíritu Santo tiene esa función de hacernos recordar lo que Él habló, lo que el Señor Jesucristo habló. Entonces, el Espíritu Santo es maestro también, a quien debemos escuchar. Encontramos ahí en 1 Corintios 2, ¿no? Versículo 2, capítulo 2, versículo 10 al 14, dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿no?, las cosas espirituales de Dios. Leemos desde el 10 al 14, según 1 Corintios 2, 10 al 14. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es que podemos entender las cosas de Dios. Mucha gente dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. Y eso nos ha pasado a todos los que hemos querido entender la Biblia sin tener el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, ¿no? Yo cuando no era creyente leía la Biblia, pero no la entendía. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo, ¿no? Porque la Biblia es un libro espiritual y solamente el autor de la Biblia nos puede hacer entender su palabra. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Por eso, cuando leemos la Biblia, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos enseñe, tal como dice Pablo en este pasaje, ¿no? Por lo cual dice, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra. Y es un error leer la Biblia sin pedir que el Espíritu Santo nos enseñe por ser Él el autor y el maestro espiritual que cada uno de nosotros debe tener, ¿no? El Espíritu Santo es una guía fiel para seguir, ¿no? Eso lo vamos a leer en un pasaje de Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, Él es una guía. Lo que tenemos que hacer los creyentes es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es la guía que debemos tener todos los días de nuestra vida, ¿no? El Espíritu mismo, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es una guía confiable, una guía fiel. El Espíritu Santo tiene cualidades de un alma, es decir, tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. 1 Corintios 12, 11.
leamos ese pasaje para que veamos que el Espíritu Santo tiene cualidades. 12:11. Dice de esta manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Eso lo habíamos leído anteriormente, de cómo el Espíritu Santo, como Él quiere, como es su voluntad, en otras palabras, ¿no? El Espíritu reparte los dones a nosotros los creyentes, como Él quiere, porque tiene su voluntad, tiene sus emociones y actúa como una persona, ¿no? Estábamos viéndolo. El Espíritu Santo habla a las iglesias locales. Nosotros vemos en Apocalipsis 2, cuando el Espíritu Santo habla a las 7 iglesias, ¿no? Es el Espíritu Santo que está mandando un mensaje a las iglesias. Pero es bueno que lo leamos el pasaje. Apocalipsis 2:29, que dice: el que tiene oídos, oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje que las iglesias necesitamos en este tiempo, ¿no? Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y que a veces no estamos escuchando lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Apocalipsis 3:13. Apocalipsis 3:13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No? Repite de forma idéntica lo que dice el versículo 2:29, el 3:13 igual dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas de nuestras iglesias no están escuchando lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El Espíritu Santo aconseja, comunica y acompaña al pueblo de Dios. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13. Es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia. Escuche bien lo que dice este pasaje. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es el último versículo de esta carta de Segunda de Corintios. Pero fíjese cómo están las 3 personas de la Trinidad en este versículo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. En un solo versículo encontramos a las 3 personas de la Trinidad. Pero la gracia del Señor Jesucristo, Dios nos ama, el amor de Dios, y como el Espíritu Santo vive ahora con nosotros aquí en el mundo, dice: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Algo que debemos estar disfrutando siempre es de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que tenemos comunión? Cuando pasamos tiempo, ¿no? Pasamos tiempo juntos, podemos conversar, conocer a la otra persona. La única forma de tener comunión con una persona es pasar tiempo. Y es lo que el Espíritu Santo quiere, tener tiempo con cada uno de nosotros, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es algo que debiera animarnos de que tengamos comunión con el Espíritu Santo.
Y hemos leído también de que el Espíritu Santo es el dador de los dones espirituales. Hemos leído ya ese pasaje. Él da el Espíritu Santo como Él quiere. Número 9, el Espíritu Santo es el supervisor general de la iglesia. El Espíritu Santo es el supervisor general de la iglesia. Eso vemos en Hechos 20:28. Hechos 20:28, lo que dice el apóstol Pablo cuando está despidiéndose. Dice, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Él pone los obispos, ¿no? Los supervisores. Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores o por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces ahí vemos al Espíritu Santo como el supervisor general de toda la iglesia, ¿no? Y él pone a sus obispos para la supervisión de la iglesia, para que la iglesia esté andando correctamente. El número 10 dice, el Espíritu Santo es el consolador de los cristianos, es la compañía y es nuestro ayudador. Eso lo hemos visto ya en Juan 14, donde dice que el Espíritu Santo vendría a vivir en nosotros. 11, el Espíritu Santo es el poder de la divinidad en la tierra. Hechos 10:38, leamos ese pasaje. Hechos 10:38, cuando Pedro está visitando a Cornelio, el 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces todo el poder de la divinidad reposaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Y es también lo que hace ahora con nosotros los creyentes, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así como vino sobre el Señor Jesucristo, también viene sobre nosotros los creyentes. Y por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo es el gran maestro de la iglesia, ¿no? Ya leímos el pasaje de Juan 14:26, donde dice que el Espíritu Santo nos enseñará la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Y nos hará recordar todo lo que el Señor habló. El Espíritu Santo es el autor, es inspirador y es el gestor de la Biblia. Eso lo dijo el apóstol Pedro, cuando dijo que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, que no había ninguna escritura que sea de interpretación privada, sino que todo se podía interpretar. Los creyentes que tenemos el Espíritu Santo podemos interpretar la palabra de Dios, porque tenemos al Maestro, ¿no? 14, el Espíritu Santo confirma el Evangelio de Cristo con señales y maravillas. Ya el Señor en la comisión que dio de Marcos 16:20 habló de eso, ¿no? De que el Espíritu Santo iba a confirmar el Evangelio que se iba a predicar con señales y maravillas. El pasaje de Marcos 16:20 dice de esta manera, y ellos saliendo predicaron
en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En el 16, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, también el Espíritu Santo es el Todopoderoso, el Omnipotente, ¿no? Como dice Lucas 1:35, que es el Omnisciente, que todo lo sabe. Hemos leído 1 Corintios 2:10, que dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas espirituales. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Eso lo vemos en Salmo 139, del 7 al 10. Salmo 139. Es el salmo que habla de la omnipresencia de Dios. Versículo 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí tenemos el pasaje de que el Espíritu Santo es omnipresente, ¿no? Omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay dónde escapar. El Espíritu Santo es el gran protector del pueblo de Dios. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado. Eso lo encontramos en Juan. El Espíritu Santo atrae a la gente a Jesús e ilumina la luz del Evangelio en sus corazones. Recordemos que es a través del Espíritu Santo que nos convence de pecado, ¿no? De justicia y de juicio. El Espíritu Santo produce crecimiento espiritual en nuestras vidas a través del fruto del Espíritu. Ya sabemos el pasaje de Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, a través del fruto del Espíritu, experimentamos el crecimiento espiritual. No estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayudará a conocer a Dios, a Jesús, la palabra de Dios y las cosas de Dios. Porque dice, ¿quién conoció las cosas de Dios? Solamente el Espíritu, dice, ¿no? El Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia, hermano, debe depender, ¿no? Del Espíritu Santo totalmente, porque a través del Espíritu Santo vamos a conocer la profundidad de Dios, las cosas de Dios. 23 está aquí para ayudar a la obra de Dios y llevar el Evangelio de Cristo a toda la tierra. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser testigos en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Y hay otros pasajes ahí también que se pueden leer. 24, el Espíritu Santo es el amigo personal del pueblo de Dios. Hechos 15, 28. Leamos ese pasaje. Hechos 15, 28. Dice de esta manera, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Necesito instalar un momentito mi cargador porque se está yendo la batería.
No se apague, que no se apague. Se apagó. Muy bien, sí. Entonces, ahí vemos cómo el Espíritu Santo no quiso imponer más cargas sobre los gentiles, ¿no? Había habido un congreso y los judaizantes querían imponer cargas sobre los gentiles. Y aquí dice el apóstol, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, ¿no? ¿Cuáles eran las cosas que tenían que atenerse los gentiles? Dice que os abstengáis de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Con esto terminamos esta noche. El Espíritu Santo nos lleva la atención a sí mismo. Su ministerio especial es exaltar y glorificar a Jesús. Ese es el propósito, hermanos, del Espíritu Santo. Exaltar y glorificar al Señor Jesús. Y como es lo último que vamos a ver esta noche, leamos en los pasajes de Juan 15, 26. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer para confirmar de que la función del Espíritu Santo es exaltar al Señor Jesucristo. Juan 15, 26. Dice de esta manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí, dice. Entonces, la función del Espíritu Santo es exaltar y glorificar al Señor. Leamos capítulo 16 de Juan, 14 y 15. Dice, Él me glorificará. El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí tenemos estos pasajes donde el Espíritu Santo se centra en exaltar y glorificar al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el ayudador de los cristianos, ¿no? Ya leímos que es nuestro Paracleto. Bien, vamos a detenernos acá esta noche. Es bastante amplio el estudio del Espíritu Santo. El siguiente tema, por ejemplo, es el ministerio del Espíritu Santo. Son 9 puntos del ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y eso lo veremos en otra ocasión. La hora ya se nos fue. Así que queremos dar un tiempo para los que deseen hacer alguna pregunta o hacer un comentario sobre lo que hemos hablado esta noche. Es bastante material, pero para muchos ya esto es material conocido, para otros quizás es algo nuevo, lo que he escuchado en esta noche. Pero para los creyentes, para los pastores que están en la plataforma, ya era cosas conocidas, quizás solamente hemos recordado, ¿no? Cosas que ya sabíamos del Espíritu Santo. Pero es bueno volverlo a recordar, volverlo a repasar también, ¿no? Porque eso nos anima de ver cómo el trabajo del Espíritu Santo con nosotros en la iglesia ahora
es lo que hace que la iglesia permanezca, ¿no? La iglesia se fortalezca, la iglesia crezca. Muchas veces pensamos que la obra es nuestra, pero no, la obra es del Señor y Él da el crecimiento de su obra a través del Espíritu Santo. Y usa, ¿no?, a sus instrumentos. Los pastores somos instrumentos del Señor para llevar adelante. Es la responsabilidad que nos ha dado, como decía Pablo a los hermanos de Éfeso. El Espíritu Santo dice los ha puesto a ustedes para supervisar la obra de Dios. Y qué responsabilidad, ¿no? Que tenemos los pastores de llevar adelante el ministerio encomendado. Doy la oportunidad si algún pastor o algún hermano desea preguntar algo o comentar algo, y puede hacerlo en esta noche. Habilítelo su micrófono. Si hay alguna pregunta, o si hay algún comentario también, ¿no? Buenas noches, pastor. Quería hacer una pregunta, si tal vez me podría explicar un poquito sobre la blasfemia al Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo podemos entender eso? Sí, lo vamos a tocar eso en otra clase, pero ahorita quizás brevemente. La blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle lo que el Espíritu Santo hace al diablo, como hicieron los fariseos en la época de Jesús. Porque cuando Jesús dice sobre la blasfemia del Espíritu Santo es porque los fariseos decían en ese momento de que Jesucristo estaba haciendo lo que hacía por obra de Belcebú, por obra de Satanás, ¿no? Y ahí es que el Señor dice que todo pecado será perdonado menos la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Atribuyendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a Satanás, ¿no? Lo que está haciendo Jesús es por obra de Belcebú, por obra satánica, decían, ¿no?, los fariseos. Y ahí es que el Señor dice, ¿no?, que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hablar mal del Espíritu Santo. Y en este caso atribuirle la obra de Dios o del Espíritu Santo a Satanás, ¿no? Entonces, pero hay un estudio, hermano, completo sobre esto, sobre la blasfemia al Espíritu Santo. Ese sería el pecado imperdonable, atribuirle a Satanás lo que le corresponde a Dios. En este caso, la obra del Espíritu Santo. No sé si me he dejado entender. Pero Pastor, muchas gracias. ese tema lo Será vamos a discurso que tratar, utilicen. sí, en otra ocasión, así más detalladamente, ¿no? Pero recordemos el por qué el Señor Jesús dijo eso. Fue porque en ese momento lo estaban acusando al Señor de que lo que él estaba haciendo era por el poder de Belcebú, ¿no? Le dicen, ¿no?, por el poder de Satanás. Gracias, hermana, por su pregunta. ¿Hay otra pregunta que alguien quiera hacer? ¿O comentario también? Antes de culminar esta noche. ¿Qué horas es? Parece que hemos hablado mucho esta noche. Espero, hermanos, de que el Espíritu Santo, bueno, sé que les ha dado paciencia para escuchar la clase. Hemos corrido en algunos momentos, pero lo que a mí me interesaba es que ustedes escuchen el pasaje de la Biblia, ¿no?, que hablaba específicamente de lo que nos enseña con relación al Espíritu Santo, que es una persona, es Dios, ¿no? Y está al mismo nivel, el Padre y el Hijo. Y fíjense que cuando se citan a las tres personas, ¿no? Y yo quisiera que terminemos con ese pasaje de 2 Corintios, el último capítulo de Corintios. Ahí encontramos a las tres personas. Y qué forma, ¿no?, de
el apóstol Pablo se despide de los hermanos de Corinto, diciéndoles: la gracia del Señor Jesucristo, y la verdad que la salvación es por gracia, ¿no? Y por la obra de Cristo en la cruz. La gracia del Señor Jesucristo, y luego dice, el amor de Dios. Si no hubiera sido por el amor de Dios, todos estuviésemos perdidos, ¿no? Pero el amor de Dios hizo que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Yo lo mismo le deseo a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y todos decimos, amén. 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 Si no hay algún comentario, alguna pregunta, queremos decirle de que esta semana que viene va a haber un receso y la próxima ya empezamos el módulo 4. El módulo 4 estaremos empezando la próxima semana. Esta semana vamos a tener un receso y empezamos el módulo 4. Yo le voy a estar haciendo llegar ya, sería el próximo lunes, ¿no? No este lunes, sino el próximo, subsiguiente semana. Empezaremos el módulo 4 y yo estaré anunciando ya desde el miércoles el inicio del módulo 4. Y es bueno, hermano, que estemos aprovechando. Pastor Nilsson, ¿y cuánto va a ser el costo de la inscripción? Estos módulos no tienen costo, lo que es un ministerio que realiza la misión Catalyst, ¿no? Entonces no hay costos. El único costo es el tiempo que ustedes puedan dedicar y el deseo de aprender de la palabra del Señor, ¿no? Pues este curso que ha dictado Pastor ha sido de mucha bendición porque son cosas del Espíritu Santo y es algo muy importante para nuestra vida, Pastor. Vida espiritual al menos, Pastor. Amén, amén, amén. La verdad que es el Espíritu Santo, ¿no?, el que nos sostiene, el que nos da vida, el que vive en nosotros. Eso es lo más tremendo ahora que experimenta la iglesia. Antes el Espíritu Santo venía por momentos sobre las personas, como en el caso de Sansón, el caso de Saúl, por ejemplo, cuando fue ungido rey, dice el Espíritu Santo vino, ¿no?, sobre Saúl. O cuando Sansón también pide fuerza, ¿no?, vino el Espíritu Santo. Era de forma temporánea, digamos, ¿no? Venía y a veces se apartaba, ¿no? Por eso David también en su oración en el Salmo 51, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No, porque el Espíritu Santo podía abandonarlo, ¿no?, por el Amén. pecado. Pero ahora el Espíritu Santo del Señor dijo, Él vivirá en vosotros y estará dentro de ustedes. Y además de eso, de los gemidos indecibles, Padre, Pastor. Con Sí, gemidos indecibles, ora por cada uno de nosotros. eso es lo más tremendo también, que Él intercede por nosotros. Por interceder. En el cielo dice que es el Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Y aquí en la tierra, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Así que interesante, ¿no? Amén. Saber esto, de que tenemos nuestro ayudador que intercede por nosotros. Amén, Pastor. Bien, hermanos, agradecerles por su tiempo, por haber culminado este tercer módulo. Como les comenté, la subsiguiente semana estaremos comenzando el módulo 4. Ya les anunciaré los temas. Vamos a
culminar esto con una oración. Y invito al pastor Hermes, por favor, de Cobija, por favor, pastor Hermes, nuestro representante en Cobija. Pastor Hermes nos cierre esta noche con una oración. Adelante, pastor Hermes. Amén, gloria a Dios. Oremos, amados hermanos, agradeciendo a Dios por este estudio que hemos tenido, lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor amado, Amén. Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, bendito es tu nombre, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por el tiempo que dedicas, Señor, cada uno de tus hijos para poder prepararse, instruirse, recibir la enseñanza, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú también bendigas la vida del pastor Nilson, Señor, por la preocupación que tiene, Señor, de que cada uno podamos ser capacitados, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Padre Santo, todo este tiempo maravilloso lo ponemos en tus manos, Señor. Que tu presencia, Señor, esté siempre con cada uno de nosotros y queremos encomendarnos, Padre amado, en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones, hermanos. Tengan un buen descanso y nos vemos en la subsiguiente semana con el módulo 4. Muchas bendiciones para todos. Buen Amén. descanso, hermano. Amén. Amén. Hasta luego, señor pastor Nilson. Hasta luego, hermanos, pastores. Buen descanso. Bendiciones, hermano Antonio. Buen descanso. Señor me lo bendiga. Y a todos los hermanos de la plataforma, muchas bendiciones.